vamos a continuar nuestra secuencia de videitos con un caso muy característico de análisis en dinámica, que es el plano inclinado. Nos va a aparecer en muchas situaciones, en muchos problemas, la situación plano inclinado, que Servais la aborda en el punto, o en el ejemplo 5.6, como el auto que escapa, ¿sí? Un auto que baja por una rampa. En ese caso, el Servais supone que el auto baja por una rampa con hielo y que las ruedas no están rodando, justamente. ¿Por qué esa situación tan particular? Bueno, porque lo que vamos a suponer en nuestro primer análisis de aceleración en plano inclinado es que no hay fricción, ¿sí? Y el rodamiento implica una fricción, ya sea de una rueda o de una bolilla, y eso, si tuviéramos que hacer un análisis fino de ese caso, es bastante más complejo que el deslizamiento sin fricción. De todos modos, muchas veces en los ejemplos que pongamos vamos a suponer que baja algo rodando por un plano inclinado y vamos a tomar como hipótesis la misma situación que vamos a analizar acá, aunque en rigor el rodamiento necesita de la fricción, ¿sí? Y el mismo rodamiento requiere o se lleva una parte del gasto energético, eso lo vamos a ver después, ¿sí? Pero otra vez nos meteríamos en una discusión muy sutil que no viene al caso. Vamos a suponer la ausencia de fricción y en el primer caso vamos a suponer un deslizamiento. Para nuestro ejemplo nos basta con pensar un bloque que baja por una rampa donde no hay fricción. Si quieren, pensemos con hielo. Bueno, el plano inclinado, si se han puesto a hacer el práctico de medición de aceleración, ¿sí? Que fue dado por allá lejos en abril, bueno, ustedes ya trabajaron con plano inclinado, aunque ahí no manejábamos los conceptos de la dinámica, pero ya pudimos evidenciar que en el plano aparece una aceleración en la bajada y podemos sospechar que esa aceleración depende del ángulo, ¿sí? Y el objetivo de este desarrollo es encontrar ese valor de aceleración y ver de qué depende y de qué cosas no depende. Por ejemplo, dependerá de la masa del objeto, ¿sí? Cuanto más masa va a bajar con más aceleración. Y podríamos pensar algo parecido a lo que pensaba Aristóteles. Entonces, si baja con más aceleración algo de mayor masa por ahí, también bajará con más aceleración si lo tiro así. Y hasta ahora venimos viendo que no. Bueno, ¿qué ocurrirá acá? ¿Sí? ¿Dependerá del ángulo? Podríamos sospechar que sí. Y bueno, vamos a avanzar con el análisis, siempre yendo ¿a dónde? A la segunda ley, que es nuestra ley madre para resolver estos problemas. Y sabemos también que la segunda viene con la tercera dando vuelta en algún lado. Bien, si vamos a trabajar con la segunda ley, primera cuestión, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre ese objeto? ¿Quién sabemos que está de arranque, sí o sí? Pase lo que pase, el peso. ¿Para dónde apunta? Hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Al peso no le importa que el objeto se inclinó, sigue apuntando como si fuera una plomada hacia el centro de la Tierra. La fuerza de gravedad o peso al empujar al bloque hacia abajo, el bloque le hace una fuerza al plano y el plano le devuelve con una fuerza que llamamos normal. Que en este caso, ya el nombre normal nos avisa que va a ser perpendicular a la superficie del plano. ¿Por qué? Bueno, porque esa es la dirección de la fuerza que recibe el plano del bloque y le devuelve en la misma dirección. ¿Hay otra fuerza actuando sobre el bloque? ¿Qué responderían? Bueno, imagínense una respuesta. A veces hay gente que cree que hay una fuerza más que es la que empuja el plano hacia abajo, pero vamos a ver que en realidad la que empuja es la misma fuerza de gravedad, no hay otra, ¿sí? Si dejamos la fricción de lado, que en la realidad sí va a estar en futuros ejemplos,
si ahora la sacamos, esas dos son las únicas fuerzas actuando sobre el objeto. Necesitamos ahora un sistema de ejes de referencia, un par de ejes X e Y. Dijimos que son arbitrarios, los ubicamos de la manera más conveniente. ¿Cuál será la manera más conveniente? Bueno, ¿qué podemos suponer sobre el movimiento de ese bloque? Y que no se va a despegar del plano, ¿sí? Y lo que puede hacer es bajar o subir sobre la misma rampa, y su desplazamiento va a estar en un eje que es paralelo a la superficie del plano. Por lo tanto, tomemos como referencia un eje paralelo a la superficie del plano, que llamaremos X, y acá tenemos perpendicular el eje Y, que pasa a ser como la vertical en la dirección del plano. Acá le pusimos flechita hacia abajo, a X, ¿sí? Eso también es arbitrario. ¿Por qué lo ponemos hacia abajo? Bueno, porque sí. ¿Podríamos ponerlo hacia arriba? Sí, también, vale. Y en algunas ocasiones nos puede convenir. Por defecto, en general, si no aclaramos, va a ser para la mayoría de los casos más conveniente orientar hacia abajo, pero eso es muy relativo. Es decir, si lo oriento hacia arriba da todo lo mismo y después nos cambian los signos. ¿Sí? Recuerden que la elección de los ejes no puede determinar qué va a pasar con el objeto. ¿Sí? El objeto va a hacer lo que tenga que hacer y nosotros le ponemos ejes para resolver el problema, pero no para determinar el movimiento del objeto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Una cosa es resolver un problema y otra es la realidad física. ¿Sí? Parece una tontera, pero es algo que en la cabeza tenemos que tener en claro y muchas veces se evidencia en las resoluciones que se confunde la resolución con la realidad, ¿sí? Y cuando resuelvo algo y el resultado me da un absurdo, algo que no puede pasar físicamente, tengo que decir algo hice mal yo, no que la realidad se equivocó. Y bueno, eso es bueno que lo vayamos pensando. Volvemos, ¿sí? Quiero resolver esto, tengo las fuerzas, tengo el sistema de referencia, y acá aparece una cuestión geométrica que es algo que voy a necesitar, y es, esto debía haberlo hecho un poquito más prolijo, pero bueno, no importa. ¿Qué ángulo forma el peso? ¿Sí? Vamos a mejorarlo un poquito. ¿Qué ángulo forma el vector peso con el eje Y? ¿Sí? ¿Por qué necesito eso? Y porque voy a necesitar ese ángulo para descomponer luego mi fuerza-peso y resolver el problema de modo analítico. ¿Sí? Podemos ver con un análisis geométrico que si este es un ángulo de valor θ, ¿sí? Cualquier valor, este es su complementario, ¿sí? Este vale 90 menos este. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque si prolongo esto, aquí tengo un triángulo rectángulo, la suma de los ángulos en un triángulo rectángulo, o en cualquier triángulo, perdón, suma 180, este mide 90, entre estos dos tienen que sumar 90. ¿Sí? Entonces tengo ahí un ángulo que mide 90 grados menos θ. ¿Sí? Voy a borrar esta m que puse por acá. Y voy a ampliar un poquito esto que estamos viendo acá. No sé si se van a distinguir los colores, pero tenemos una situación así. ¿Sí? Este ángulo que marqué acá es ese. ¿Sí? ¿Cuánto mide? 90 menos θ. ¿Sí? Si esto mide 10 grados, pongámosle, bueno, este mide 80. ¿Sí? ¿Cuánto mide este que está ahí?
es opuesto por el vértice. Estamos trayendo ahí una geometría básica que deben recordar del secundario. Es la más intuitiva de todas. Esa mide lo mismo, ¿sí? El opuesto por el vértice. 90 menos teta. ¿Cuánto mide ese que está ahí, que es el que buscamos? Bueno, el complemento de 90 menos teta vuelve a ser teta. Es decir, si suponemos un ángulo de 10 grados, este vale 80, este vale 80 y ese vale 80, 90 menos 80, 10 grados. ¿Sí? Este vale... Bien, seguramente esto que estoy escribiendo de ahí no se ve, después cuando amplíe lo revisan, pero de todos modos, háganse la secuencia ustedes, hay geometría básica y traten de comprenderlo. Y esto no es que lo vamos a pensar cada vez que resolvemos un problema de plano inclinado, sino que lo que vamos a decir de ahora en más es que el ángulo que forma el vector peso con el eje Y es el mismo ángulo que la rampa. ¿Sí? Es decir, este ángulo que tengo acá es el ángulo θ. Si quieren, 10 grados. Bien. Ahora tengo que resolver esto. Necesito el diagrama vectorial, el diagrama de cuerpo aislado, o como lo llamemos, y lo vamos a sacar de acá, de todo este embrollo que hicimos, y vamos a reproducir el diagrama vectorial, lo vamos a hacer acá. Con los dos vectores, ¿sí? Estos son nuestros ejes. Los sacamos de acá y los ponemos derecho, por lo tanto lo que se inclinó ahora es el vector P, y sabemos que ahí forma el ángulo θ. ¿Sí? Ahí está el diagrama vectorial. ¿Qué hacíamos una vez que teníamos el diagrama vectorial? Dijimos que cualquier vector o cualquier fuerza que no estaba sobre los ejes, lo descomponíamos en fuerzas sobre los ejes. Entonces acá tenemos Px, Py. ¿Sí? Bien. Vamos primero en este caso al eje Y. ¿Sí? No hay mucho para decir en el eje Y ahora, ¿sí? Pero más adelante nos va a interesar, sobre todo cuando aparezca la fricción. ¿Sí? ¿Qué pasa con la suma de las fuerzas en Y? Bueno, teníamos la hipótesis de que el plano, el cuerpo no se despega del plano. Eso significa que la suma de fuerzas en Y dan cero, que hay equilibrio, ¿sí? Que no se va para arriba ni para abajo en esta dirección. ¿Cuáles son las fuerzas en Y? N sumando menos P sub I, la componente I del peso, me da 0. ¿Qué podemos obtener de acá? El valor de la normal. ¿Sí? N es igual al peso en I. Avancemos un poco y veamos quién es el peso en I. El peso es M por G por, estoy buscando esta componente que está acá. ¿Sí? Este vector que es cateto adyacente o cateto opuesto a este ángulo. Adyacente es el que toca el ángulo. ¿Sí? Por lo tanto, por el coseno. ¿Sí? Este es el valor de la normal. M por G por el coseno del ángulo. Bien. Ahora no nos aporta nada para conocer la aceleración, pero es un valor que cuando trabajemos con fricción sí nos va a servir, porque la fricción vamos a ver que depende de la normal. ¿Sí? Entonces eso lo guardamos ahí y decimos, en futuros análisis, esto nos va a servir. ¿Sí? Lo que sí vemos que la normal es menor que el peso. ¿Sí? El peso es M por G y el coseno es un valor que como máximo vale 1. ¿Sí?
por lo tanto este es un número menor que 1, me está diciendo que la normal, ¿sí?, es un número menor que el peso. Lo mismo que el caso anterior de la fuerza neta inclinada, la normal, como vemos, no es algo que podamos decir la normal es igual al peso, no, ¿sí? Y acá vemos que su dirección también depende del punto de apoyo, o sea que la normal hay que encontrarla, no es obvia. Para encontrar la aceleración nos interesa la suma de las fuerzas en X, y acá sí vamos a tener la aceleración en X. Otra vez, como es la única aceleración posible, le llamamos A secas, ¿sí? Bien, suma de fuerzas en X, venimos acá, miramos, hay una sola fuerza en X que es P sub X. M por A. ¿Quién es P sub X? La componente en X del peso. El peso es M por G. Bueno, peso X, ¿sí? ¿Es un cateto? No, pero es equivalente a este segmento que sí es el cateto. Por lo tanto, cuando calculamos el peso en X, estamos calculando el cateto opuesto, ¿sí? El cateto opuesto es el seno del ángulo. M por A. Bien, ¿qué queríamos obtener? La aceleración del objeto, que ya sabemos que va a ser en la dirección de X. Y acá ya la tenemos servida. Lo que hacemos, si queremos saber la aceleración, fíjense que cancelamos las masas, están en ambos miembros, y me queda que G por seno del ángulo θ es igual a la aceleración. ¿Sí? Damos vuelta a todo, eso no hay ningún problema, yo doy vuelta a las cosas a cada rato. Obtuvimos una expresión que podemos decir que es universal. ¿Sí? Para todos los planos inclinados sin fricción, la aceleración sale de esta relación muy simple. G, que es la aceleración gravitatoria, no la gravedad, la aceleración gravitatoria, multiplicada por el seno del ángulo. ¿Sí? Cuanto menor sea el ángulo, menor es el seno y menor es la aceleración. ¿Sí? Pensemos casos extremos de esto. Ángulo cero. ¿Sí? Seno de cero, cero. Por lo tanto, en una rampa sin ángulo, que es un plano horizontal, la aceleración es cero. La velocidad es constante. Primera ley de Newton, ¿sí? Principio de inercia. Se mantienen las velocidades constantes cuando no hay ángulo. Caso extremo, siguiente, y la rampa tiene 90 grados, se hace así. Seno de 90, 1, la aceleración de G, es la caída libre. En el medio, entre aceleración 0 y G, están todas las aceleraciones posibles de acuerdo al ángulo de inclinación del plano. Esta aceleración es además un valor positivo, ¿sí? Nos está diciendo que apunta hacia acá, ¿sí? Ahora, ¿siempre es positivo? No. Que sea positivo o negativo depende del eje que estamos tomando. En algún caso, el eje puede convenir hacerlo hacia arriba, ¿sí? Y la aceleración va a seguir apuntando hacia abajo. En ese caso, la aceleración la consideraremos negativa, ¿sí? ¿Cuándo tiene este sentido la aceleración? ¿Cuando el objeto baja o cuando el objeto sube? Lo mismo. La aceleración en un plano inclinado apunta para abajo, igual que la aceleración G siempre apunta para abajo, ¿sí? Y eso vale tanto para el objeto que baja como para el objeto que sube, ¿sí? Bien, ahí tenemos el valor general. Cuando nos enfrentemos con un problema de plano inclinado, no es que decimos esto, ¿sí? La aceleración en un plano inclinado es, ya me enseñó el profe, G por seno del ángulo, sino que lo que tenemos que hacer siempre al empezar el problema es empezar por el planteo inicial, la segunda ley. ¿Nos lleva a un resultado conocido? Bien, pero nuestro planteo es completo, a partir de la segunda ley. Luego podríamos usar esta aceleración para calcular cosas como, por ejemplo, qué velocidad va a tener acá el objeto, etc. ¿Sí?
Si quieren, y sería un buen ejercicio, ahora que tenemos esta relación, pónganle 10 grados ahí, ¿sí? Y resuelvan y calculen cuál va a ser la aceleración que tendría la bolita que baja por el plano en el experimento que ustedes tenían que hacer, y pueden comprobar si estuvo más o menos cerca la medición que hicieron del resultado teórico, ¿sí? Ese puede ser un buen ejemplo para retomar en nuestro segundo trabajo práctico experimental. Bueno, por ahora lo dejamos acá y les acerco como siempre para que vean la pantallita. Ahí está. Perfecto. Fin del video, sí. Bien, vamos a continuar nuestra secuencia de videitos con un caso muy característico de análisis en dinámica, que es el plano inclinado. Nos va a aparecer en muchas situaciones, en muchos problemas, la situación plano inclinado, que Serway la aborda en el punto, en el ejemplo 5.6, como el auto que escapa, ¿sí? Un auto que baja por una rampa. En ese caso, el Serway supone que el auto baja por una rampa con hielo y que las ruedas no están rodando, justamente. ¿Por qué esa situación tan particular? Bueno, porque lo que vamos a suponer en nuestro primer análisis de aceleración en plano inclinado es que no hay fricción, ¿sí? Y el rodamiento implica una fricción, ya sea de una rueda o de una bolilla, y eso, si tuviéramos que hacer un análisis fino de ese caso, es bastante más complejo que el deslizamiento sin fricción. De todos modos, muchas veces en los ejemplos que pongamos vamos a suponer que baja algo rodando por un plano inclinado y vamos a tomar como hipótesis la misma situación que vamos a analizar acá, aunque en rigor el rodamiento necesita de la fricción, ¿sí? Y el mismo rodamiento requiere o se lleva una parte del gasto energético, eso lo vamos a ver después, ¿sí? Pero otra vez nos meteríamos en una discusión muy sutil que no viene al caso. Vamos a suponer la ausencia de fricción y en el primer caso vamos a suponer un deslizamiento. Para nuestro ejemplo, nos basta con pensar un bloque que baja por una rampa donde no hay fricción. Si quieren, pensemos con hielo. Bueno, el plano inclinado, si se han puesto a hacer el práctico de medición de aceleración, ¿sí? Que fue dado por allá lejos en abril, bueno, ustedes ya trabajaron con plano inclinado, aunque ahí no manejábamos los conceptos de la dinámica, pero ya pudimos evidenciar que en el plano aparece una aceleración en la bajada y podemos sospechar que esa aceleración depende del ángulo, ¿sí? Y el objetivo de este desarrollo es encontrar ese valor de aceleración y ver de qué depende y de qué cosas no depende. Por ejemplo, dependerá de la masa del objeto, ¿sí? Cuanto más masa va a bajar con más aceleración. Y podríamos pensar algo parecido a lo que pensaba Aristóteles. Entonces, si baja con más aceleración algo de mayor masa por ahí, también bajará con más aceleración si lo tiro así. Y hasta ahora venimos viendo que no. Bueno, ¿qué ocurrirá acá? ¿Sí? ¿Dependerá del ángulo? Podríamos sospechar que sí. Y bueno, vamos a avanzar con el análisis, siempre yendo a dónde? A la segunda ley, que es nuestra ley madre para resolver estos problemas, y sabemos también que la segunda viene con la tercera dando vuelta en algún lado. Bien, si vamos a trabajar con la segunda ley, primera cuestión, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre ese objeto? ¿Quién sabemos que está de arranque, sí o sí? Pase lo que pase, el peso. ¿Para dónde apunta? Hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Al peso no le importa que el objeto se inclinó, sigue apuntando
como si fuera una plomada hacia el centro de la Tierra. La fuerza de gravedad o peso al empujar al bloque hacia abajo, el bloque le hace una fuerza al plano y el plano le devuelve con una fuerza que llamamos normal. Que en este caso, ya el nombre normal nos avisa que va a ser perpendicular a la superficie del plano. ¿Por qué? Bueno, porque esa es la dirección de la fuerza que recibe el plano del bloque y le devuelve en la misma dirección. ¿Hay otra fuerza actuando sobre el bloque? ¿Qué responderían? Bueno, imagínense una respuesta. A veces hay gente que cree que hay una fuerza más que es la que empuja el plano hacia abajo, pero vamos a ver que en realidad la que empuja es la misma fuerza de gravedad, no hay otra, ¿sí? Si dejamos la fricción de lado, que en la realidad sí va a estar en futuros ejemplos, si ahora la sacamos, esas dos son las únicas fuerzas actuando sobre el objeto. Necesitamos ahora un sistema de ejes de referencia, un par de ejes X e Y. Dijimos que son arbitrarios, los ubicamos de la manera más conveniente. ¿Cuál será la manera más conveniente? Bueno, ¿qué podemos suponer sobre el movimiento de ese bloque? Y que no se va a despegar del plano, ¿sí? Y lo que puede hacer es bajar o subir sobre la misma rampa, y su desplazamiento va a estar en un eje que es paralelo a la superficie del plano. Por lo tanto, tomemos como referencia un eje paralelo a la superficie del plano, que llamaremos X, y acá tenemos perpendicular el eje Y, que pasa a ser como la vertical en la dirección del plano. Acá le pusimos flechita hacia abajo, a X, ¿sí? Eso también es arbitrario. ¿Por qué lo ponemos hacia abajo? Bueno, porque sí. ¿Podríamos ponerlo hacia arriba? Sí, también, vale. Y en algunas ocasiones nos puede convenir. Por defecto, en general, si no aclaramos, va a ser para la mayoría de los casos más conveniente orientar hacia abajo, pero eso es muy relativo. Es decir, si lo oriento hacia arriba da todo lo mismo y después nos cambian los signos, ¿sí? Recuerden que la elección de los ejes no puede determinar qué va a pasar con el objeto, ¿sí? El objeto va a hacer lo que tenga que hacer y nosotros le ponemos ejes para resolver el problema, pero no para determinar el movimiento del objeto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Una cosa es resolver un problema y otra es la realidad física, ¿sí? Parece una tontera, pero es algo que en la cabeza tenemos que tener en claro y muchas veces se evidencia en las resoluciones que se confunde la resolución con la realidad, ¿sí? Y cuando resuelvo algo y el resultado me da un absurdo, algo que no puede pasar físicamente, tengo que decir algo hice mal yo, no que la realidad se equivocó. Y bueno, eso es bueno que lo vayamos pensando. Volvemos. ¿Sí? Quiero resolver esto, tengo las fuerzas, tengo el sistema de referencia, y acá aparece una cuestión geométrica que es algo que voy a necesitar, y es, esto debía haberlo hecho un poquito más prolijo, pero bueno, no importa. ¿Qué ángulo forma el peso? ¿Sí? Vamos a mejorarlo un poquito. ¿Qué ángulo forma el vector peso con el eje Y? ¿Sí? ¿Por qué necesito eso? Y porque voy a necesitar ese ángulo para descomponer luego mi fuerza-peso y resolver el problema de modo analítico, ¿sí? Podemos ver con un análisis geométrico que si este es un ángulo de valor θ, ¿sí? Cualquier valor, este es su complementario, ¿sí? Este vale 90 menos este, ¿sí? ¿Por qué? Y porque si prolongo esto, aquí tengo un triángulo rectángulo, la suma de los ángulos en un triángulo rectángulo, o en cualquier triángulo, perdón,
suma 180, este mide 90, entre estos dos tiene que sumar 90. ¿Sí? Entonces tengo ahí un ángulo que mide 90 grados menos θ. ¿Sí? Voy a borrar esta M que puse por acá. Y voy a ampliar un poquito esto que estamos viendo acá. No sé si se van a distinguir los colores, pero tenemos una situación así. ¿Sí? Este ángulo que marqué acá es ese. ¿Sí? ¿Cuánto mide? 90 menos θ. ¿Sí? Si esto mide 10 grados, pongámosle, bueno, este mide 80. ¿Sí? ¿Cuánto mide este que está ahí? Es opuesto por el vértice, estamos trayendo ahí una geometría básica que deben recordar del secundario, es la más intuitiva de todas. Esa mide lo mismo, ¿sí? El opuesto por el vértice. 90 menos θ. ¿Cuánto mide ese que está ahí, que es el que buscamos? Bueno, el complemento de 90 menos θ vuelve a ser θ. Es decir, si suponemos un ángulo de 10 grados, este vale 80, este vale 80 y ese vale 90 menos 80, 10 grados. ¿Sí? Este vale... Bien, seguramente esto que estoy escribiendo de ahí no se ve, después cuando amplíe lo revisan, pero de todos modos, háganse la secuencia ustedes, hay geometría básica y traten de comprenderlo. Y esto no es que lo vamos a pensar cada vez que resolvemos un problema de plano inclinado, sino que lo que vamos a decir de ahora en más es que el ángulo que forma el vector peso con el eje Y es el mismo ángulo que la rampa. ¿Sí? Es decir, este ángulo que tengo acá es el ángulo θ. Si quieren, 10 grados. Bien. Ahora tengo que resolver esto. Necesito el diagrama vectorial, el diagrama de cuerpo aislado, o como lo llamemos, y lo vamos a sacar de acá, de todo este embrollo que hicimos, y vamos a reproducir el diagrama vectorial, lo vamos a hacer acá. Con los dos vectores, ¿sí? Estos son nuestros ejes. Los sacamos de acá y los ponemos derecho, por lo tanto lo que se inclinó ahora es el vector P, y sabemos que ahí forma el ángulo θ. ¿Sí? Ahí está el diagrama vectorial. ¿Qué hacíamos una vez que teníamos el diagrama vectorial? Dijimos que cualquier vector o cualquier fuerza que no estaba sobre los ejes, lo descomponíamos en fuerzas sobre los ejes. Entonces acá tenemos Px, Py. ¿Sí? Bien. Vamos primero, en este caso, al eje Y. ¿Sí? No hay mucho para decir en el eje Y ahora, ¿sí? Pero más adelante nos va a interesar, sobre todo cuando aparezca la fricción. ¿Sí? ¿Qué pasa con la suma de las fuerzas en Y? Bueno, teníamos la hipótesis de que el cuerpo no se despega del plano. Eso significa que la suma de fuerzas en Y dan cero, que hay equilibrio, ¿sí? Que no se va para arriba ni para abajo en esta dirección. ¿Cuáles son las fuerzas en Y? N sumando menos P sub I, la componente I del peso, me da 0, que podemos obtener de acá el valor de la normal. ¿Sí? N es igual al peso en I. Avancemos un poco y veamos quién es el peso en I. El peso es M por G,
por, estoy buscando esta componente que está acá, ¿sí? Este vector que es cateto adyacente o cateto opuesto a este ángulo. Adyacente es el que toca el ángulo, ¿sí? Por lo tanto, por el coseno, ¿sí? Este es el valor de la normal, m por g por el coseno del ángulo. Bien, ahora no nos aporta nada para conocer la aceleración, pero es un valor que cuando trabajemos con fricción sí nos va a servir, porque la fricción vamos a ver que depende de la normal, ¿sí? Entonces eso lo guardamos ahí y decimos en futuros análisis esto nos va a servir, ¿sí? Lo que sí vemos que la normal es menor que el peso, ¿sí? El peso es m por g y el coseno es un valor que como máximo vale 1, ¿sí? Por lo tanto este es un número menor que 1. Me está diciendo que la normal, ¿sí?, es un número menor que el peso. Lo mismo que el caso anterior de la fuerza neta inclinada, la normal, como vemos, no es algo que podamos decir la normal es igual al peso, no, ¿sí? Y acá vemos que su dirección también depende del punto de apoyo, o sea que la normal hay que encontrarla, no es obvia. Para encontrar la aceleración nos interesa la suma de las fuerzas en X, y acá sí vamos a tener la aceleración en X. Otra vez, como es la única aceleración posible, le llamamos a secas, ¿sí? Bien, suma de fuerzas en X, venimos acá, miramos, hay una sola fuerza en X que es P sub X. M por A. ¿Quién es P sub X? La componente en X del peso. El peso es M por G. Bueno, peso X, ¿sí? ¿Es un cateto? No, pero es equivalente a este segmento que sí es el cateto. Por lo tanto, cuando calculamos el peso en X, estamos calculando el cateto opuesto, ¿sí? El cateto opuesto es el seno del ángulo. M por A. Bien, ¿qué queríamos obtener? La aceleración del objeto, que ya sabemos que va a ser en la dirección de X. Y acá ya la tenemos servida. Lo que hacemos, si queremos saber la aceleración, fíjense que cancelamos las masas, están en ambos miembros, y me queda que G por seno del ángulo θ es igual a la aceleración. ¿Sí? Damos vuelta a todo, eso no hay ningún problema, yo doy vuelta a las cosas a cada rato. Obtuvimos una expresión que podemos decir que es universal, ¿sí? Para todos los planos inclinados sin fricción, la aceleración sale de esta relación muy simple. G, que es la aceleración gravitatoria, no la gravedad, la aceleración gravitatoria, multiplicada por el seno del ángulo, ¿sí? Cuanto menor sea el ángulo, menor es el seno y menor es la aceleración, ¿sí? Pensemos casos extremos de esto. Ángulo cero, ¿sí? Seno de cero, cero. Por lo tanto, en una rampa sin ángulo, que es un plano horizontal, la aceleración es cero. La velocidad es constante. Primera ley de Newton, ¿sí? Principio de inercia. Se mantienen las velocidades constantes cuando no hay ángulo. Caso extremo, siguiente, y la rampa tiene 90 grados, se hace así. Seno de 90, 1, la aceleración de G, es la caída libre. En el medio, entre aceleración 0 y G, están todas las aceleraciones posibles de acuerdo al ángulo de inclinación del plano. Esta aceleración es además un valor positivo, ¿sí? Nos está diciendo que apunta hacia acá, ¿sí? Ahora, ¿siempre es positivo? No. Que sea positivo o negativo depende del eje que estamos tomando. En algún caso, el eje puede convenir hacerlo hacia arriba, ¿sí? Y la aceleración va a seguir apuntando hacia abajo. En ese caso, la aceleración la consideraremos negativa, ¿sí? ¿Cuándo es
tiene este sentido la aceleración, cuando el objeto baja o cuando el objeto sube. Lo mismo, la aceleración en un plano inclinado apunta para abajo, igual que la aceleración g siempre apunta para abajo. ¿Sí? Y eso vale tanto para el objeto que baja como para el objeto que sube. ¿Sí? Bien, ahí tenemos el valor general. Cuando nos enfrentemos con un problema de plano inclinado, no es que decimos esto, ¿sí? La aceleración en un plano inclinado es, ya me enseñó el profe, g por seno del ángulo, sino que lo que tenemos que hacer siempre al empezar el problema es empezar por el planteo inicial, la segunda ley. Nos lleva a un resultado conocido, bien, pero nuestro planteo es completo, a partir de la segunda ley. Luego podríamos usar esta aceleración para calcular cosas como, por ejemplo, qué velocidad va a tener acá el objeto, etc. ¿Sí? Si quieren, y sería un buen ejercicio, ahora que tenemos esta relación, pónganle 10 grados ahí, ¿sí? Y resuelvan y calculen cuál va a ser la aceleración que tendría la bolita que baja por el plano en el experimento que ustedes tenían que hacer, y pueden comprobar si estuvo más o menos cerca la medición que hicieron del resultado teórico. ¿Sí? Ese puede ser un buen ejemplo para retomar en nuestro segundo trabajo práctico experimental. Bueno, por ahora lo dejamos acá y les acerco como siempre para que vean la pantallita. Ahí está. Perfecto. Fin del video, sí.